Hello, hello, good morning, good afternoon, good evening, dear adventurers. Hoy vamos a explorar el presente simple con verbos ordinarios, ya no con verbo to be, puesto que los verbos ordinarios nos ayudarán a describir nuestras rutinas y hábitos diarios en inglés. ¿Qué es el presente simple? Pues el presente simple es un tiempo verbal que lo utilizaremos para hablar sobre las acciones habituales o rutinas, es decir, cosas que hacemos todos los días o con frecuencia. La estructura afirmativa es similar a la estructura afirmativa del verbo to be, la cual contiene un sujeto, un verbo y un complemento. Pero esta vez, el verbo ya no va a ser una de las formas del verbo to be, sino que va a ser un verbo ordinario. Como por ejemplo, I play soccer, donde I será el sujeto, play será el verbo y soccer el complemento. Más ejemplos tenemos you eat breakfast and we study English. Pero atención, con las terceras personas he, she, it, el verbo surtirá un cambio, puesto que a la mayoría de ellos le agregaremos una S. A algunos particulares que veremos más adelante le agregaremos ES al final y otros más particulares aún se les agregará IES. Ejemplos: he works, she watches, it flies. Para describir nuestra rutina, vamos a utilizar verbos que describan acciones diarias y palabras de frecuencia. Los verbos comunes te puedes encontrar wake up, brush, eat, go, take a shower, study, sleep. Y las palabras que nos indicarán la frecuencia con la que hacemos X actividades pueden ser in the morning, at night, at 7, on weekends o adverbios de frecuencia como always, usually, sometimes, never. Estos adverbios de frecuencia se ubicarán justo después del sujeto y antes del verbo para conformar oraciones así. I always brush my teeth. She usually studies in the afternoon. What do you do in the morning? Hora de practicar. Vamos a tratar de completar las siguientes frases eligiendo la opción correcta para consolidar lo que te acabo de explicar. ¿Cómo completarías la frase she to school at 7? Donde paréntesis me dan el verbo go. Pues resulta que al verbo go le vamos a agregar es por dos razones. La primera, porque el sujeto es la tercera persona del singular she, y la segunda porque es un verbo terminado en o. Y todos los verbos terminados en o en tercera persona se van a conjugar con una es al final. Hay unos errores muy comunes. Y es que resulta que a veces nos olvidamos de prestarle atención al sujeto. Recordemos que cuando el sujeto de la oración sea la tercera persona del singular, he, she o it, debemos detenernos un momento, puesto que el verbo siempre va a cambiar, generalmente con una S al final, y en este caso en el verbo go con una ES. Te invito a practicar las diferentes conjugaciones de la tercera persona. Recordar amablemente que todos los verbos terminados en S, SH, CH, X
Z y O terminarán con una ES al final siempre y cuando el sujeto sea la tercera persona del singular he, she, it en una estructura afirmativa. Por otro lado, agregaremos IES cuando el verbo termine en Y precedida por una consonante, como por ejemplo en el verbo study. Si el verbo en cuestión termina en Y, pero es precedida por una vocal, como por ejemplo el verbo play, vamos a emplear la conjugación general, que es una S al final. Ahora estás listo para hablar sobre rutinas diarias utilizando el presente simple. Te animo a practicar y que junto con verbos que hacen parte de tu rutina diaria los traigas a clase preparados para hablar sobre tu día a día. Te invito a seguir explorando el curso completo en el Genially y te espero en una próxima lección. Bye.